Ya, entonces, lo primero que vamos a hablar en la clase de hoy es el teorema de Pitágoras. El cual espero que ya manejen, la verdad, pero aún así lo vamos a ver. Básicamente el teorema dice que en un triángulo rectángulo es un triángulo en el cual uno de sus ángulos es de 90 grados, o es un ángulo recto. Tenemos que la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Por ejemplo, en un triángulo así, la hipotenusa sería esta, o sea, el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y también podemos llamar a los otros dos lados catetos. Por ejemplo, a este cateto le podemos poner cateto 1 y a este otro cateto 2. Da lo mismo cuál es el 1 y cuál es el 2. Y son los lados opuestos a los ángulos que no son de 90 grados. Entonces, en todos los triángulos que cumplen esta característica, tendríamos que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ese es nuestro teorema. Entonces es importante. Esto tatúenselo si se pueden. Yo lo tengo tatuado en mi espalda esto. Es súper, súper importante. ¿Por qué? ¿De dónde Pitágoras sacó esto? Podríamos hacer una demostración, pero yo no conozco ninguna demostración rápida de esto. Lo más rápido que conozco es que si tenemos como un cuadrado, tenemos que poner los triángulos rectángulos así. Entonces, este sería como los catetos chicos, pongámosles A, son los grandes. Y estas serían las hipotenusas. No sé si se ve esa relación. Entonces, este triangulito de acá es un triángulo rectángulo, y estos son puros triángulos rectángulos iguales. Entonces, al ponerlos así, nosotros vemos que el área azul es la hipotenusa al cuadrado, porque ese a su vez es un cuadrado cuyos lados es la hipotenusa. Entonces, eso es la hipotenusa al cuadrado. La magia es que yo puedo reescribir este mismo cuadrado que tiene el lado AB. Este es el lado A más B. ¿Ya? Eso es la longitud de los lados. Y lo puedo reescribir, por ejemplo, si dejo quieto el primer y segundo triángulo, yo puedo agarrar el triángulo de aquí y ponerlo aquí. ¿Ya? Ese es el de ahí. Y puedo agarrar el triángulo de aquí y ponerlo aquí. Y ahora, como esto mide A, este lado de aquí mide A, y esto también va a medir, como esto mide B, esto tiene que medir A porque el lado del coso grande es A más B, entonces esto de acá es A al cuadrado, y como esto de aquí mide B, que es el lado grande de mi triángulo, y esto de acá mide A, y el lado total mide A más B, entonces este de acá mide B. Y así me queda que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que la suma de los dos lados al cuadrado. No sé si se ve como la demostración geométrica. No voy a entrar en más detalle que eso, pero es la magia. Esa es la magia. Y esto es lo importante. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Además, en triángulos, los triángulos son todas las formas geométricas cerradas que tienen tres lados. Podemos categorizarlos de ciertas formas. Por ejemplo,
Podemos caracterizarlos por los ángulos, en los cuales tenemos los rectángulos, que son los cuales podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que tienen un lado de 90 grados. Sería un rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Tendríamos uno acutángulo, en el cual todos sus ángulos son menores a 90, y obtusángulo, que es un triángulo en el cual el ángulo más grande es más grande que 90. No sé cómo se escribe obtusángulo, lamentablemente. Voy a buscarlo en Google rápidamente. Les conté. Eso es un triángulo cuyo ángulo más grande es mayor a 90 grados. La otra forma de categorizarlos es por los lados. Y tenemos el triángulo equilátero. Cambio el orden ahí. Primero es el equilátero, en el cual sus tres lados son iguales. Sería el equilátero. El isósceles, en el cual tiene dos lados iguales. Y el escaleno, que es cualquier cosa. Los tres lados son distintos. Ojo, estas categorías no son excluyentes. Eso quiere decir que, por ejemplo, un triángulo equilátero también es acutángulo, porque tiene todos los lados iguales y tiene todos los... su ángulo más grande es menor a 90. Asimismo, podrías tener este isósceles es obtusángulo, porque su ángulo más grande es mayor a 90, etc. Entonces, estos son tres lados iguales. Estos son dos lados iguales. Y estos son lados distintos. Súper. Ya. Y eso es más o menos todo con triángulos. Además, otro punto importante de geometría es el perímetro. En particular, en los triángulos, el perímetro es simplemente la suma de los tres lados. Entonces, si este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C, tendríamos que el perímetro sería A más B más C. En general, en cualquier figura cerrada, en cualquier polígono, un polígono es una figura cerrada, simplemente la suma de los lados. A veces podría ponerse un poquito más complicado, por ejemplo, si tuviesen un cuadrado y un círculo acá, y les preguntan por el perímetro de acá, por ese perímetro, como los bordes del cuadrado y solamente ese borde del círculo, ahí podría ser un poquito más complicado. Pero la lógica siempre es la misma. En ese caso, si este lado es A, este es B, este es C, y esta curva es D, el perímetro sería A más B más C más D. Entonces el perímetro es los bordes. El área es la superficie. Es el tamaño de la superficie. Para los triángulos, el área, esto sería la altura. Esto es la base. El área de ese triángulo es su base por su altura dividido en 2. ¿Por qué? Porque en un rectángulo
el área es la base por la altura. Bueno, ahí puse la base y altura al revés. Me queda lo mismo. Y tú dentro de un rectángulo puedes inscribir tu triángulo. Por ejemplo, este de acá. Entonces uno ve que el área del triángulo es la mitad de la del rectángulo. Por lo tanto, el área del triángulo es la base por la altura partido en 2. De ahí aparece ese partido en 2. En un triángulo como el de arriba, eso sería similar a hacer esto de aquí. Entonces, la base es esto morado, y la altura es esto azul. Entonces, si yo quiero la superficie de mi triángulo, es la mitad que la de mi rectángulo, porque esta parte de acá, esta parte de aquí, morada, es la misma que esta azul. Y esta parte amarilla es la misma que esta verde. Entonces podemos ver que ese triángulo es exactamente la mitad del rectángulo y por lo tanto es la base por la altura partido en 2. Ya, eso es todo triángulos. Además, luego vienen, bueno, también en el mismo contenido tendríamos el perímetro de un rectángulo. El cual es dos veces un lado más dos veces el otro. Que sería eso y eso. Y eso y eso. Y ese sería el perímetro. Y el área, como recién comentamos, es la base por la altura. Si hay alguna consulta, adelante. Podríamos ver esto como que estoy multiplicando esta longitud de aquí, que es la base, a veces. Entonces, a veces sería subir para arriba a. Entonces, de esa manera, uno va llenando toda el área. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo era el área del perímetro de la circunferencia? Súper, ahora vamos con círculos. Justo ahora vamos con círculos. Sería rectángulo, área. Y ahora, bueno, primero vamos con paralelogramo, en verdad. Círculos es lo último que está estipulado en la clase. Así que, paciencia nomás que vamos a llegar a círculos. Ya. Ya, luego tendríamos paralelogramos. Ya, los paralelogramos son un poquitito más complicados que los triángulos y los cuadrados. Perdón, y los rectángulos. Dentro de los cuadriláteros, que son los polígonos de 4 lados, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura cerrada. Por ejemplo, esto es un polígono, ahí con lados rectos. Esto no es un polígono. Esto tampoco. Esto tampoco. ¿Ya? Eso es un polígono. Además hay polígonos regulares que tienen los lados iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un polígono es una figura cerrada, de 2 dimensiones, con líneas rectas. Entonces, dentro de los cuadriláteros, que son todas las figuras de 4 lados, por ejemplo, esto sería un polígono de 4 lados. Este sería un polígono de 4 lados. Este no sería un polígono de 4 lados, porque tiene 3 lados. Entonces, los cuadriláteros son toda esta familia, que son puras figuras de 4 lados. El rectángulo es uno bien famoso también. Pero dice cuáles son los paralelogramos. Ya, para allá vamos. Entonces, los cuadriláteros se dividen en dos familias grandes. La primera son los paralelogramos. Que son todos los polígonos que tienen lados paralelos. ¿Ya? En verdad tienen 4 lados paralelos.
a cambiar de internet que anda con lag esta cuestión. Sobre las fallas técnicas de la otra clase, luego la tablet me funcionó perfecto, así que simplemente creo que era porque se me acabó la batería y eso no más, creo. El internet es otro tema, eso sí. Así que me voy a pasar a mi propio internet. Y por si a alguien le interesa, Francia le ganó a Bélgica. 3-2. ¿A qué hora juega Chile? A las 10. A las 10, ¿cierto? Sí, a las 10. Sí, creo que sí. No sé contra quién jugamos, eso sí. ¿Alguien sabe? Contra Perú. Igual generalmente le ganamos a Perú, pero Chile está jugando pésimo. Las cosas como son. Yo creo que ya no fuimos al Mundial. Estoy súper deprimido, o sea, súper pesimista. Yo igual creo que no vamos a ir. Bueno, ojalá que sí. Igual uno ni quería ir al Mundial. Ya, los paralelogramos son cuadriláteros con lados paralelos. Ya, esos son paralelogramos, que sus lados son paralelos entre sí. El más famoso de todos es el cuadrado, que yo creo que lo conocen desde como pre-kinder, que tiene todos sus lados paralelos. Además, por si eso fuese poco, tiene los lados iguales, que igual es una buena característica, y todos sus ángulos son de 90 grados. Eso es un cuadrado. No voy a ahondar tanto en el cuadrado porque no lo sabemos de memoria, asumo. Y vamos con el siguiente, que es el rectángulo. Los rectángulos también son paralelogramos. ¿Por qué? Porque tienen sus lados paralelos. ¿Ya? Los lados de arriba, si tú los proyectas, nunca se tocan, y los lados del lado, valga la redundancia, nunca se tocan si los proyectas. Se parece al rectángulo, pero tiene la particularidad que solamente tiene dos lados iguales. Perdón, que los cuatro lados no son iguales, pero son iguales como en parejas. Entonces, estos dos son iguales a estos, y estos dos son iguales a estos. Y eso es un rectángulo. El siguiente paralelogramo es el rombo, que igual es famoso, pero ya no tanto. Que la forma en la que yo me lo memoricé es que es como un cuadrado, que es boxeador, y uno le pega en la guata. Entonces, el cuadrado tú le pegas en la guata y se desvía. Eso es un rombo. Tiene todos los lados iguales, igual que el cuadrado, pero está como choco. ¿Sí? Eso es un rombo. No tiene por qué aprendérselo así, yo me lo aprendí así, como un boxeador. Entonces, si este lado es alfa, este lado es el mismo que este, y este ángulo es el mismo que este. Tiene ángulos como opuestos, iguales, todos los lados iguales, pero está desviado. Entonces, sus ángulos no son 90 grados, a diferencia del cuadrado. Y el romboide es como un rectángulo que le pegaron en la guata. Lo mismo que el rombo con el cuadrado, el romboide lo es con el rectángulo. Entonces, este lado es igual a este, y este lado es igual a este. Pero está chueco. Eso es un romboide. Todos los lados son paralelos porque es un paralelogramo. Y este de acá es igual a este de acá, y este de acá es igual a este de acá. ¿Alguna duda con paralelogramos? Ya, buenísimo. Para el perímetro, ustedes suman los lados. El perímetro siempre es el borde, es la longitud del borde. En el cuadrado, como todos los lados son iguales, es 4 veces un lado. 1, 2, 3, 4. En el rectángulo, como están parejas, ustedes suman 2 veces un borde, más 2 veces el otro lado.
En el rombo, como son los 4 lados iguales, 4 veces el lado, igual que el cuadrado. Y en el romboide, igual que el rectángulo, es 2 veces un lado más 2 veces el otro. Ese sería el perímetro. A nivel de área, base por altura siempre. Entonces, perímetro, sumar 4 lados, área, base por altura. Incluso en el romboide y el rombo, que son raros. ¿Por qué? Fíjense en el romboide, por ejemplo, que si yo... Mira, yo voy a dibujar aquí otro romboide. Probablemente el romboide es el más raro de los 4. Entonces, si yo tiro una altura aquí, lógicamente esta va a ser mi base. Y esta altura, no, miento, yo este triangulito de aquí, lo pusiese aquí, fíjense que me quedó, bueno, la base me quedó en cualquier lado en verdad, pero esta longitud es la misma que esta. Entonces igual es como un rectángulo, es base por altura. No sé si se entendió esa lógica. A ver, lo voy a hacer al revés, lo voy a hacer al revés. Voy a tirar la altura aquí. Esta es mi altura. Y el triángulo azul lo voy a poner acá. Y aquí tengo mi rectángulo. Este es mi rectángulo. Base por altura. Y eso. Esos son los queridísimos paralelogramos. Tienen sus 4 lados paralelos. El perímetro es sumar los 4 lados. En el caso particular del cuadrado y el rombo, como los 4 lados son iguales, podríamos multiplicar 4 veces cualquier lado. En el caso del rectángulo y el romboide, como tenemos 2 lados que son iguales, como en parejas, 2 veces el lado A, pongámosle, y 2 veces el lado B. El área va a ser la base por la altura para todos. Y todo esto dentro de la familia grande de los cuadriláteros. Pero hay más cuadriláteros. Hay cuadriláteros tales que sus lados no son paralelos. Por ejemplo, este de acá. No podemos encasillarlo como paralelogramo porque esta recta de aquí no es paralela con esta de acá. ¿Cómo le llamamos a este tipo de figuras? Les llamamos... siempre se me olvida el nombre, así que lo anoté. Trapecios, obviamente. Trapecios. Siempre se me olvida. Trapecios. Son los trapecios, que son figuras con solamente 2 lados paralelos. Tum, 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 tum. Eso es un trapecio. Tiene 2 lados paralelos. Esa con esa. En cambio, esta de acá tiene 4 lados paralelos. Este es un paralelogramo. Este es un trapecio. Si hay alguno más biológico o biológica por ahí, se le llama a un músculo de la espalda. Aquí tenemos un señor fornido, que está aquí, se le llama trapecio. Y creo que es porque esta recta de acá es paralela con esa de acá. Y al músculo que está acá se le llama trapecio. Dato. Es un músculo de la espalda que sirve para traccionar las clavículas. Por si alguien le ayuda a memorizar eso. Trapecios. Entonces, ¿cuáles trapecios hay? El primero
es el trapecio rectángulo. Rectángulo. Que tiene la particularidad que tiene esos lados de ahí de 90 grados. Por eso se llama rectángulo, porque tiene ángulos rectos. El segundo importante es el isósceles, que se parece harto al triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. El isósceles, además, tiene este lado de acá, este ángulo de acá igual a este, y este ángulo de acá igual a este. Este es el isósceles. Y por último está el escaleno. Igual que en los triángulos. Escaleno. No tiene nada igual, súper desordenado. ¿Cómo sacamos el perímetro? Sumamos los cuatro lados. ¿Cómo sacamos el área? Esta es un poquito más difícil, hay que hacer como un promedio. Podría ser como dos técnicas. La primera sería descomponer el trapecio en dos figuras conocidas. Por ejemplo, este de acá, uno podría descomponerlo como en un triángulo y como en un cuadrado. Y ahí ya sabemos cómo se saca esa área. La del cuadrado, esto podría ser un rectángulo, base por altura, y la del triángulo, base por altura partido en dos. Acá se podría hacer lo mismo, por ejemplo. Se podría descomponer esto en dos triángulos distintos y un rectángulo. Acá lo mismo. Otra forma de sacar esta área es con una formulita, que si a esto le vamos a llamar, por ejemplo, altura. A esto de acá lo llamamos base 1. Y esto de acá lo llamamos base 2. A veces se le llama base mayor y base menor también. Ustedes sacan el promedio de las bases, o sea, base 1 más base 2 partiendo en 2, y lo multiplican por la altura. Ese sería el área. Lo que igual tiene sentido, es como que están promediando las bases para hacer como un rectángulo. Y así sacamos el área. Y el perímetro es igual que siempre, uno suma los cuatro lados, ¿no? Ya, hasta aquí hemos visto casi toda la materia. Esto es una clase suavecita. Si alguien tiene alguna consulta, adelante. No, parece que no. En verdad los cuadriláteros hay una familia más, que es la que no tiene ningún lado paralelo entre sí. Algo como esto, por ejemplo, que no tiene ninguna recta paralela. Y la verdad no entra. Y eso creo que es un trapezoide. Es un trapezoide. Pero no entra. Así que chao. Como dato, hay un trapezoide que es como más famoso, que es el deltoide, que es este que es así, que tiene este lado igual a este, y este lado igual a este, que se llama deltoide. Y también, por si alguien le ayuda a recordarlo, vamos a tener otro compadre medio fortachón. Una persona de perfil, yo no lo dibujo tan bien en verdad. No sé, da lo mismo. Está medio feo el compadre. Este músculo de acá es el deltoide, porque tiene una forma un poco así. ¿Ya? Aquí. Y el trapezoide, el trapecio del de atrás. No sé, dato. Ya, esto no entra. No entra. Estos dos sí entran. El trapezoide, perdón, el trapecio y el paralelogramo. Así que deberían manejarlos porque está explícitamente en el temario. Por último,
círculos. Los círculos están definidos por un radio. ¿Cuál es la gracia del radio? Es que es una distancia que se cumple para todos los puntos, tal que es la longitud desde el centro hasta el borde. O sea, aquí es la misma distancia. Acá es la misma distancia. Acá es la misma distancia. Y eso define el radio. Eso define un círculo, que en todos los puntos hay la misma distancia hasta el centro. Radio. Esto le vamos a llamar centro. El diámetro de un círculo es esta distancia de acá. 2 veces el radio. Entonces, radio, distancia desde el borde, el cual se llama circunferencia, desde circunferencia al centro. Diámetro, 2 radios. Eso es un diámetro. Y el perímetro va a ser todo el borde. Uno podría, al ojo, bien al ojo, que si ve esta distancia de acá, podría tratar de achuntarle más o menos cuántas veces cabe esa distancia en el borde. Muy al ojo, cabe como 3 veces. Como una aprox, más o menos. Como 2 aprox. Y como 3 aprox. La verdad no cabe 3 veces. Cabe 3,14 veces. Y un poquito más. Cabe pi veces. De hecho, pi, por definición, es el perímetro de un círculo dividido en su diámetro. Eso es pi. Es el borde de un círculo dividido en el segmento de recta que cruza desde una parte de la circunferencia a otra parte de la circunferencia pasando por el centro. O sea, 2 radios. Este de acá podría ser otro diámetro. Esto de acá es otro diámetro. Esto de acá es un radio. Bueno, eso es pi. Entonces, si tenemos que el perímetro es el perímetro partido en el diámetro es por definición pi, tendríamos que el perímetro, voy a llamarlo p nomás, p partido en el diámetro es igual a pi, por lo tanto p es igual a pi por el diámetro, y el diámetro, como habíamos visto acá, es 2 radios. Por lo tanto, el perímetro es pi por 2 radios. Ya, esa es la fórmula. Lo voy a reescribir como 2πr, porque generalmente está escrito así. 2πr. Ese es el perímetro de un círculo. Y el área es el radio cuadrado por pi. Esta me la estoy sacando un poco de un sombrero. Como fórmula, apréndansela, porque demostrar esto geométricamente es un cacho. De hecho, yo creo que hay que usar integrales. Es un cacho demostrar eso. Así que apréndansela nomás. Porque probablemente hay que integrar. Y eso no, absolutamente excede la PT. Eso, esto es un perímetro, esto es el radio de un círculo. Perdón, esa es el área de un círculo. Adelante si hay alguna duda con círculos, con perímetro y área de círculos.
Bueno, eso es todo lo que sale en el temario. Además, en el círculo, y esto es extra, porque me parece un poco raro que no entre, pero en teoría no entra. Este ángulo de acá lo podemos llamar ángulo inscrito. Ya, ángulo y ahí está el ángulo inscrito y el semi-inscrito. Estoy pensando cuál de todos es cuál. No me acuerdo cuál es el nombre, perdón. Malísima mía. Pero el concepto es el siguiente: cuando tú tienes un arco, y tú inscribes un ángulo en la circunferencia, siempre se da que es la mitad que el arco. Si este es alfa, esto va a ser alfa partido en 2. Independiente del punto en el cual lo inscribes el ángulo. Por ejemplo, si uno lo pone aquí, también va a ser alfa medios. Si uno lo pone acá, también. Otro ejemplo, si uno tiene este ángulo de acá, este de acá es la mitad. Este de acá es la mitad y este de acá es la mitad. No entra. Extra esto. Por si llegas a entrar, no está en el temario. Pero me es raro que no esté en el temario. Eso. Y eventualmente, por si llegas a entrar también, para sacar el arco dentro de un círculo, ustedes necesitan este ángulo, por ejemplo, alfa, y ustedes saben sacar el perímetro total. Entonces, bueno, la fórmula en verdad es que esa longitud naranja, que podría ser arco también, arco, es el ángulo por el radio, pero el ángulo en radianes. Pero para no complicarlos con radianes, que tampoco entra, el concepto es el siguiente: si ustedes tienen como la totalidad que saben que es 2πr, para un ángulo que sería como de 360 grados, ustedes simplemente hacen regla de 3. Entonces, por ejemplo, si este ángulo es 120 grados, ustedes multiplican por 120, ambos lados les va a quedar que 120 por 2πr partido en 360 es igual a x. O sea, 2/3 pi r sería x. Y x sería lo naranjo. No entra, pero por si acaso, no sé, por si acaso. Adelante si consultas. Y esa es toda la materia. Esa es toda la materia de figuras geométricas. Todo. Nos vamos a recreo y cuando volvamos vamos a hacer unos ejercicios. Vice, una pregunta. Dime. Es que pasa como con el lenguaje, que el DEMRE dice como que no entra esto, pero al final siempre pregunta igual, como que el temario no lo respeta mucho. Sí, igual lo respeta, pero ya. ¿Cuál es el comentario? ¿Qué pasa si entra materia que no está en el temario? ¿Qué pasa? ¿Ha pasado años anteriores? Pucha, es que bajo esa lógica uno podría decir que podría entrar, no sé, distribución normal, porque entró otro año. O uno podría argumentar que va a entrar, no sé, Es que función por eso estoy como en esa logarítmica. incertidumbre, porque Sí, pero no sé, o sea, no vamos a gastar tiempo y recursos estudiando algo que en teoría no entra. Hay una cosa que se llama distribución de Pareto. La distribución de Pareto dice lo siguiente, y también le dicen 80-20. Tú empleas el 80% del tiempo para conseguir el 20% de la recompensa. Y esto aplica para todo, esto es un teorema fuertísimo, y se da en la naturaleza constantemente. El 80% de tu tiempo se destina para el 20% de las cosas que haces.
Al revés, el 20% de las cosas que haces te dan el 80% de los resultados. Así, teorema. En verdad se dan todo. El 80% de los gastos de tu casa se gastan en el 20% de las cosas. El 20% de lo que estudias te va a dar el 80% de los resultados. O sea, que hay que estudiar poco. ¿O cómo? No. O sea, eso ya es cosa tuya, pero que no tiene tanto sentido enfocarnos en el 80% que nos va a dar solamente el 20% de la recompensa. Mira, si tú quieres tener 850 puntos, tienes que enfocarte en todo. En todo, 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 todo. Pero a nivel de curso, no tiene tanto sentido enfocarse tanto en los detalles. De hecho, si en algún momento tienes una presentación de algo, no sé, un PPT de algo, lo más probable es que tú vas a estar ocupando el 80% del tiempo en un detalle que te da el 20% de la belleza del PPT. El 80% del tiempo en algo bien relevante. Así funciona la Ya. naturaleza, ¿no? Entonces, no tiene tanto sentido que nos enfoquemos en cosas que podrían no entrar. Por ejemplo, estudiamos derivadas, entonces. Podríamos estudiar derivadas todo el rato, que no entra en el temario, pero podría eventualmente, quizá, llegar a ser útil, pero no tiene tanto sentido. Entonces, yo no puedo ponerme acá a repasar cosas que no están en el temario. A mí me parece raro que esto no entre. Por eso lo estoy comentando, así como por si acaso. También les comenté por eso lo del TOEIC, de que quizás podría llegar a ser útil, pero tampoco podemos empezar a ver cosas que no están en el temario. Por eso, si no empezamos a derivar, digamos, definición de derivada, concepto de límite, no tiene tanto sentido. Abril, levanta la mano, adelante. Yo tengo una duda pero yo sí he visto ejercicios de esto en ensayos, que es como hacen un cuadrado grande y adentro hay 3 cuadrados chiquititos, pintados, por decir así. Y dicen cuál es el área ¿Sí? de los cuadrados. Sí, de distintos tamaños. ¿Ya? Un cuadrado grande, un cuadrado mediano, otro chiquito. Y dicen cuál es el área o perímetro de la parte no pintada, por decir así. ¿Y cuál es la parte pintada? Los cuadrados. ¿Esto? Sí, pero son cuadrados de distintos portes, son todos distintos. Ejemplo, un cuadrado dice A cuadrado, otro dice B Ah, mira, cuadrado. yo vi un ejercicio que creo que podría ser parecido al que estás hablando. No sé si pero que aquí, por ejemplo, había un cuadradito, acá había un cuadrado como mediano. Bueno, ahí no me alcanzó. Acá Sí, había pero así sí. un cuadradito, acá había un cuadrado mediano y acá había un cuadrado grande. ¿Algo así? Sí, y las áreas de los cuadrados de adentro estaban pintados y pedían el área de la parte no pintada. Perfecto. ¿Ya? Muy buena cosa. Ya, entonces probablemente te van a dar las longitudes. Por ejemplo, esto podría ser un cuadrado del lado A, esto podría ser un cuadrado del lado B y esto podría ser un cuadrado del lado C. Entonces, el área no pintada va a ser el área grande, pongámosle, no sé, a esto le pongámosle h, por decir algo. Entonces va a ser el área grande, que va a ser h al cuadrado, menos la parte pintada, nos va a dar la parte no pintada. Pero H sería A más B más C. Exactamente, muy buena acotación. Entonces, aquí uno tiene que ser pillo y notar que si esto mide A, esta longitud de aquí es la misma que acá. Por lo tanto, esto mide B. Asimismo, esta longitud de acá es la misma que hay acá. Y por lo tanto, mide C. Y bueno, la parte de la A es como más obvia, que es A. Y por lo tanto, H va a ser A más B más C. Lo mismo puedo hacer con el otro lado. Por lo tanto, h cuadrado va a ser a más b más c al cuadrado. Y la parte naranja va a ser a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Por qué? Porque este de acá
es nuestro triángulo chiquitito, perdón, nuestro cuadrado chiquitito, este de acá es nuestro cuadrado mediano, y este de acá es nuestro cuadrado grande. Ahora hay que hacer este cuadrado, que es un poco tedioso. Podríamos factorizarlo, tal vez eso es más rápido. No se puede factorizar. Ya, vamos a tener que hacer los misiles nomás. Este por este, al cuadrado, este por este, AB, este por este, AC. Este por este, AB, este por este, B al cuadrado, este por este, BC. Este por este, AC, este por este, lo estoy haciendo un poco rápido, C. Entonces nos queda A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, que es este. Este de acá lo puedo juntar con este de acá, más 2AB. Este de acá lo puedo juntar con este de acá, más 2AC, y los últimos dos los puedo juntar como más 2BC. Ya, y todo esto gigante, es esto de acá. Entonces me falta restarle esto de acá. Menos A cuadrado, menos B cuadrado, menos C cuadrado. O sea, me queda 2AB más 2AC más 2BC. Y te aseguro que esta va a ser la alternativa correcta. No, porque nadie había preguntado, creo que Abril. No sé si te ayudó esta mini revisión de este problema. Sí, era fácil. Y nunca lo había hecho nosotros. Es que no es tan fácil. Geometría tiene eso, que se te tiene que ocurrir. Tal vez cuando el DEMRE dice que quiere valores de habilidades, yo se lo compro un poco en geometría, porque si no se te ocurre que H es A más B más C, que es un poco obvio, pero no es tan obvio. O sea, si te preguntan cuánto mide H, uno lógicamente va a decir A más B más C. Pero uno podría no ocurrírsele que es importante preguntarse cuánto mide H. Entonces, en geometría está la dificultad de que tal vez es más creativo, es menos consistente. Entonces, uno se lo ocurre, ¿no? Y estamos. Así que nos vamos a recreo y volvemos a las 6:41. Obviamente, si tienen alguna duda, adelante. Sobre los ángulos dentro de un círculo, el de aquí se llama central, lógicamente, porque está el centro, y el de acá se llama inscrito, ¿ya? Y siempre se da que el central es el doble del inscrito. ¿No está en el temario? Por si acaso, por si acaso. Vamos a ir con ejercicios de geometría. Pero como última cosa, antes de algo que tampoco entra explícitamente en el temario, probablemente se da un poco por sabido. No me falta el color negro. Bueno, es que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180, ¿ya? Eso es súper, 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 súper importante. Este de acá, más este de acá, más este de acá, siempre suman 180 grados. Eso es súper importante. Va. Bueno, vamos a hacerlo con azul nomás. Todo.
Vamos a partir con el 1. Les voy a dar 2 minutos. Y empiezo. Ya, estamos con el tiempo. 1. Bueno, en la figura 3, los triángulos PTR y SDQ son congruentes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? ¿Qué significa que son congruentes? Muy buena pregunta. Dos cosas congruentes tienen el mismo tamaño y forma. Eso podría ser congruente con eso, por ejemplo. Si tienen el mismo tamaño y forma. Dos cosas semejantes tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Entonces, por ejemplo, todos los círculos son semejantes entre sí, porque todos tienen la misma forma. Sin embargo, no todos son congruentes. Solo son congruentes los que tienen el mismo tamaño. ¿Se entiende? Sí, gracias. Súper. Entonces nos dicen que los dos triángulos son congruentes, o sea que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Podríamos decir, por ejemplo, que ese lado es exactamente, bueno, ese va a ser un poco más feo dibujar, que este lado es el mismo que ese lado, por ejemplo. Misma longitud. Porque ambos están opuestos a alfa. Asimismo, este de acá es el mismo que este de acá, porque ambos están opuestos a y o a gamma, y este de acá es el mismo que este de acá. Dejando eso de lado, que no es tan importante, ¿cómo sabemos que la suma de los lados son 180? Este de acá tiene que ser el mismo lado que ese, o sea, el mismo ángulo que ese. Porque fíjense, si yo sé en el triángulo de aquí que alfa más gamma más, pongámosle beta, es igual a 180, y en la acá yo sé que alfa más gamma más algo que no sé, pongámosle x, es 180, yo ahí puedo hacer el símil que beta tiene que ser x, tienen que ser exactamente iguales. Entonces, si dos triángulos tienen dos lados iguales, tratando de generalizarlo, sabemos que el tercero también tiene que ser igual, porque los tres tienen que sumar 180. Por lo tanto, si este ángulo de acá es beta, este de acá también va a ser beta. Y aquí les voy a dar como un tip, alguna ayuda, es busquen la z. Acá está la z.
aquí otra z. Miren. Aquí hay una z. ¿Cuál es la magia de la z? Es que en la z, en los dos ángulos son el mismo. Y siempre en una z se da que las dos como de acá son paralelas. Entonces, no sé si es tan técnico esto, pero hace rápido estas cosas. Entonces, yo como aquí hago una z, no sé si ven aquí los ángulos iguales, yo sé que son paralelas. Entonces, la primera es correcta. Entonces, es como una ayuda para hacerlo rápido. La segunda me dice que PT, o sea, esta de acá, es paralela con SB. Y aquí pueden hacer otra Z. Y como este ángulo de acá es el mismo que este, ¡pum! Y por último, verdadero. Me dicen que RQB, o sea, este de acá, es el mismo que RPT. RPT, o sea, este de acá. Lo cual no tiene por qué ser el caso, porque este de acá es beta, este de acá es beta, pero este de acá es alfa. Y alfa no tendría por qué ser beta. No tendría por qué ser igual. Por lo tanto, falso. Si hay consultas, adelante. Voy a elaborar un pelín sobre la Z, para que no les parezca tan sacado del sombrero. Si ustedes tienen dos rectas paralelas y ponen otra secante, cualquiera de estas sea, como son paralelas, este de acá tiene que ser el mismo que acá. Y este de aquí tiene que ser el mismo que acá. Y como estos son opuestos al vértice, también el mismo de acá, este el mismo de acá, este el mismo de acá, y este el mismo de acá. ¿Ya? No. Y por lo tanto, y ahí ustedes aplican la Z, y los ángulos que quedan encerrados son dos iguales. Dos de los celestitos. Eso podría ser como la explicación de por qué la Z funciona. Ya, vamos con la 2. 2 minutos. ¿30 segundos? Vamos. María José dice,
Veamos. El cuadrado ABCD del lado A se ha dividido en 9 cuadrados congruentes entre sí. Un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados, 5, 6, 7, 8, 9. Como muestra la figura. El área del cuadrado PQRS es el área de esto de aquí. ¿Cuánto es esta área? Eso no me están preguntando. Bueno, el área de eso podríamos verlo como el área total menos este triángulo de acá, este de acá, este de acá, este de acá. ¿Cierto? El área total menos esos triangulitos nos va a dar el área azul. Entonces aquí yo voy a hacerlo de la forma más flojita que se me ocurre, que es este de aquí, moverlo hasta aquí. No sé si se ve eso. Dice ahí, ahí, ahí. Lo puse ahí. Y este de acá lo voy a mover aquí. Y me queda así. Por lo tanto, el área sobrante va a ser esto de acá. O sea, va a ser 5 de los 9. Y como los 9 miden a cuadrado, va a ser a cuadrado partido en 9 por 5. Que sería la D de dado. A mí Hay me más dio, formas de hacer esto, ¿no? a mí me dio 8a cuadrado partido en 9. 8 al cuadrado partido en 9. ¿Cuál fue el procedimiento? Resté, bueno, el área del triángulo grande, que sería a cuadrado, Ya, ¿cierto? todo. Menos, Ujú. claro, esa área menos a partido en 3, más a partido en 3, eso es como 2a partido en 6, que sería un lado del cuadrado chico, por 2a partido en 6, que es el otro lado, ¿cachai? Y eso da 4a A cuadrado ver, partido en ¿de 36. dónde sacaste el A partido en 3? ¿Como esto? Claro, ¿Ya? da eso por otra vez el mismo valor, para que ¿Ya? forme un lado del cuadrado chico, ya. Por lo mismo, que sería 2 por a partido en 6 por 2 por a partido en 6. ¿Cachai? O sea, como que Sí, sacaste el área de un cuadradito y lo multiplicaste por 4 y a la totalidad le restaste eso. ¿Eso? sí. Ya, súper. Ya, entonces lo que hizo el compañero fue que hizo el mismo show de los triángulos que propuse, y entonces dijo, esto de acá, entonces al área grande le tengo que restar todo esto de acá. ¿Cuánto es eso azul? Bueno, va a ser 4 veces el área de uno chiquitito. ¿Y cuánto es uno chiquitito? Yo creo que este es tu error. Esto es uno chiquitito. No sé si pusiste esto de aquí. No. Mira, piensa que esto es a tercios y este es a tercios, ¿cierto? Porque un tercio, dos Ah, ya. tercios, tres tercios. Entonces te queda a tercios por a tercios y eso te va a dar a cuadrado novenos. Pum. Entonces te queda la totalidad, el gigante, que es a cuadrado menos estos 4 chiquititos, que es 4 a cuadrado noveno. Voy a amplificar por 9 y me queda 9 a cuadrado menos 4 a cuadrado, 5 a cuadrado novenos. Ya, igual como que, no sé si el enunciado está raro porque yo al principio entendí como que tengo que sacar el área del cuadrado chico nomás. Entonces puse a partido en 3 por a partido en 3, o sea, 2a partido en 6 por 2a partido en 6 y ahí me tuvo que haber dado la respuesta, que sería 4a al cuadrado partido en 36. Ya Como que no sí, entendí que había que restarle el mayor.
Es que no es la única forma de hacerlo, en verdad. Podrías ponerte a esa otra forma de hacerlo, por ejemplo. Nosotros queremos esta longitud de aquí, ¿cierto? Perdón, esta área. Sí. Eso nos preguntan. Mi forma de hacerlo fue la grande menos los triángulos, pero hay más formas. Y la tuya también fue como por ese camino. Otra forma podría ser sacar esa distancia de ahí y sacar h cuadrado. También funciona. ¿Cómo pudimos haber hecho eso? Con teorema de Pitágoras. Yo sé que esto mide a tercios. Yo sé que esto mide 2 a tercios, porque el grande es a. Entonces, por teorema de Pitágoras, yo tendría que a tercios al cuadrado más 2 a tercios al cuadrado me va a dar la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Y esto de acá sería a cuadrado novenos. Esto de acá sería 4 novenos a cuadrado. Y por lo tanto, h cuadrado es eso. Bueno, y ahí estamos, porque nosotros en verdad queremos h cuadrado, que es todo esto. Si queremos h cuadrado, eso va a ser h cuadrado. Entonces va a ser 1 noveno a cuadrado más 4 novenos. 5 novenos a cuadrado es igual a h cuadrado. Y h cuadrado es el área que me interesa. 5 a cuadrado novenos. Sería otro Ya, método. y otra forma puede ser como imaginar, porque ese cuadrado está como de punta, por decirlo así, sobre su vértice. ¿Puedo como Sí, hacer que ese cuadrado como que caiga, claro, como como simular eso? por supuesto. Teníamos. No está cachando que es una figura. Iba a dar, iba a dar la vuelta a la tablet, como que ustedes iban a cachar eso. Y de pasada aprieta el botón de pagar. Sí, se puede dar vuelta. Las áreas no cambian al ser trasladadas. Eso se llama transformación isométrica. Una transformación isométrica no cambia las áreas. Ya, pues entonces ahí sería como 2a partido en 6 por 2a partido en 6. Y listo. A ver, ¿estos 2 a partido en 6? ¿Eso? Sí, por el otro lado. ¿Por qué esos 2 a partido en 6? No Porque, entiendo como te de digo, dónde si lo se dais saca eso. como lo hacéis caer, va a ser eso, ¿cachai? Ya, ojo ahí. Ya, primero te respondo a ti, después a la compañera. Ojo, eso azul no es lo mismo que esto verde. ¿Ya? Esto de acá es 2 a tercios. Si yo lo roto, esto me va a quedar acá. Que no es lo mismo. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Y este de aquí tampoco me va a quedar acá. Me va a quedar así. Mira, voy a hacerle un naranjo, el cuadrado rotado. Ese es. Y yo no tengo idea cuánto mide esto. Para saber cuánto mide eso, necesito como la longitud azul, y la longitud azul la puedo sacar con Pitágoras, ocupando cualquiera de estos triángulos rectángulos. De hecho, hay una cosa Ya. que se llama desigualdad triangular, que, bueno, básicamente que la hipotenusa siempre es más grande que un cateto. Siempre. Por lo tanto, la azul siempre va a ser más grande que la celeste. Perdón, que Ah, ya, la perfecto. verde agua. Sí, sí. Ojo ahí. Ya. María José pregunta algo. Adelante. Que decía que no entendía de dónde había sacado el 6, como mi compañero. No, sí, que como que me confundí con la multiplicación de fracciones, pero claro, se mantiene el Que te denominador. daba 2/6, ¿cierto eso? Sí, pero no sé por qué sume los denominadores. Como que me volé.
Está bien. Ah, ya. Yo Ya. creo que lo sacó porque como estos a tercios, hizo alguna suma rara y a tercios es lo Sí, mismo sí. que 2/6. Yo creo que ahí sacó el sexto. Supongo, no tengo idea. Eso, ese es el ejercicio. Igual está bueno. Y en la clase vimos uno parecido, que fue el que había sugerido, creo que también María José. Ya, vamos con el No, 3. no, había sido abril. ¿Cómo? Abril, perdón. El que había sugerido Abril se parecía un poquito. Vamos con el 3. Adelante. ¿30 segundos? Ya. Ojo que no sé si se han ido dado cuenta, pero a lo largo de las clases les he ido dando cada vez menos tiempo para que hagan los ejercicios. Antes de ir al ejercicio 3 directamente, aprovechando que somos poquitos, así que podemos ser como más especializados. María José, ¿a ti qué te había dado la A? ¿Quedaste con alguna duda o por, No, cuál fue el ya me razonamiento? di cuenta en que me equivoqué. Ya, súper. Que Ujú. era lo mismo, que también había pensado como que un lado del cuadrado chiquitito medía 2 cuadraditos Mm, como... Entonces había como multiplicado simplemente. ujú. O sea, ¿te he pasado que habías como calculado como algo, como esa área, por decir algo? ¿Algo así? Claro, o sea, Ujú, había multiplicado 2 a tercios como al cuadrado y me había dado ujú. eh, eso. Ya, entonces vamos con el 3. En la figura 5, ABC es un triángulo equilátero. Este es un triángulo equilátero de 18 centímetros de perímetro. Ojo, con el perímetro ya podemos sacar un lado, porque como es un equilátero en el cual sus tres lados son exactamente iguales y el perímetro va a ser la suma de esos tres lados, yo tengo que, por ejemplo, si este lado mide A más A es 18, que es el perímetro. Por lo tanto, 3A es igual a 18, por lo tanto, A es igual a 6. Y ya tengo una longitud. Yo sé que los tres lados de este triángulo miden 6. Oh. Me preguntan por el área achurada. Como esto es un rectángulo partido a la mitad, el área achurada va a ser la misma que el área morada. Como lo mismo, como reflejado. ¿Verdad? No está reflejado, pero es lo mismo.
Bueno, aquí como hay varias formas de hacerlo, en verdad. Podríamos, por ejemplo, sacar el área morada y restarle el área azul. Ese sería un camino. Otro camino es sacar el área azul directamente porque van a ser iguales. Y otro camino es sacar el área verde directamente. Igual, Vice, encuentro que un dato crucial acá es saberse la altura, cómo sacar la altura de un triángulo equilátero, que era como lado partido en tres, raíz de algo, raíz de tres, algo así. Muy buena acotación. Efectivamente, es un buen dato, es cuál es la altura de un triángulo equilátero. La vamos a sacar. Y luego se los voy a dejar como fórmula para después. Como es un equilátero, y esto es una altura, yo sé que este lado mide A y estos dos chiquititos miden la mitad, para que me sumen A, porque es un equilátero. Entonces, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, donde puedo ocupar Pitágoras. ¿Cómo puedo ocupar Pitágoras? Bueno, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. El cateto 1 va a ser a medios. El cateto 2, y aquí hay que tener mucho ojo, es H, no A. Acuérdense que la hipotenusa es el opuesto al 90 grados. El opuesto al 90 grados es A, no H. Entonces me va a dar H al cuadrado. Bueno, aquí tal vez debería haber llamado distinto a mis variables, en verdad. Esto H es de hipotenusa y esta H es de altura. No son la misma H. Tal vez debería haber cambiado el nombre, podríamos llamarle esto B. Pero es que no, aquí es una altura, en verdad. La altura se llama H. Problema de variables. Se nos acaban las letras. Y esta va a ser nuestra hipotenusa. O sea, al cuadrado. Hasta aquí, ¿alguien no entendió este paso al teorema de Pitágoras? Ya, buenísimo. Entonces esto me va a dar a cuadrado cuartos, esto me va a dar h cuadrado y esto me va a dar a cuadrado. Entonces h cuadrado va a ser a cuadrado menos a cuadrado cuartos, o sea, h cuadrado va a ser 3 cuartos a cuadrado, sacamos raíz a ambos lados y me queda que h va a ser igual a raíz de 3 medios a. Pum, pum. En este caso, a es 6, por lo tanto, mi altura va a ser 6 partido en 2 raíz de 3, o lo que es lo mismo, 3 raíz de 3. En este caso, lo hice con A para generalizarlo. En todo triángulo rectángulo, la altura es raíz de 3 medios el lado. Y en ciertos ejercicios es útil. Por ejemplo, en este ejercicio, en vez de sacarlo manualmente con Pitágoras, pudimos haber ocupado esa fórmula. Igual se puede hacerlo manualmente, pero es un poquito más lento. Entonces, nos queda que la altura va a ser 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. Y como había comentado previamente, el área hechurada es la misma que esta. O sea, base por altura, partido en 2. Esto de acá mide 3, que es el lado partido en la mitad. Entonces me va a quedar un poquito desordenado, pero me va a quedar que el área de nuestro triángulo va a ser la base, 3 por la altura, 3 raíz de 3 partido en 2. O sea, 9 medios raíz de 3. ¿Pudieron resolver este? Que este yo encuentro que no estaba tan fácil. Sí, pero Vice, a la hora de sacar esa expresión de la altura, Ujú. yo lo que hago es como tomar la hipotenusa y restársela a un cateto, que sería partido en 2, y eso me da como la altura. O sea, este de aquí lo pasaste restando para acá. No, no, al tiro empiezo como hipotenusa menos cateto igual cateto. O sea, acá. ¿Eso? Sí. ¿Está bien?
Ah, ya. No hay ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Pregunten nomás, ¿no? Pregunten. Y si no, vamos con el 4. 2 minutillos. ¿20 segundos? Cuatro, 3, 2, 1. Estamos. Ya. ¿Qué es un eje de simetría? ¿Qué es un eje de simetría? Buena pregunta. Un eje de simetría. Miren a la cámara, no a la pantalla. O sea, no a la tablet. ¿Ya? Un eje de simetría es como si tú doblases en una línea. Y te queda simétrico a ambos lados. Entonces, esa como raya de ahí es la misma que esa raya de ahí. Eso es un eje de simetría. Que si las juntan, son la misma. Ya, gracias. Un eje de simetría es distinto a un eje de rotación. No puede haber un eje de rotación en 2D. Buena pregunta esa. Ahora la tabla. Si yo tengo este compadre aquí, yo lo puedo rotar respecto a un ángulo, respecto a un punto, y puedo tener otro compadre acá. Eso lo podríamos llamar un centro de rotación. Yo no puedo rotar respecto a un eje, eso sí. O sea, ¿dónde pongo mi ángulo? Se puede hacer en 3D, mira, va al mundo real, ¿no? A mi pantalla. Yo puedo rotar en 3D respecto a un eje, así. Por ejemplo, si este es mi eje, este lápiz, yo puedo rotar este punto de aquí, que es la punta del lápiz, respecto al eje, y pasa esto. Eso sería como un eje de rotación. En 2D, solo podemos usar un punto, como un reloj. Entonces, para la rotación, es más bien como un reloj. Para un eje de simetría es como si ustedes hacen así, ¡pah! Es como un espejo. Entonces, por ejemplo, aquí, esto podría ser un eje de simetría. En la 1, si ustedes trazan aquí un eje, si se fijan que este punto es como espejo de ese. Ese punto es como espejo de ese. Más aún.
esta recta es como espejo de esa. Si ustedes doblasen, quedarían en la misma posición. Por lo tanto, esta sí tiene verdadero. La 2. Si ustedes trazan aquí un eje, fíjense que este punto es como el mismo que ese, si pegan las hojas. Este de aquí es el mismo que este de acá. Esta recta de acá es la misma que esa de ahí. Esta de aquí es la misma que esa de ahí. Tiene eje de simetría. Luego tiene esa. ¿Qué pasa si trazamos esta recta, por ejemplo? ¿Qué pasará ahí? Ojo. Ojo, ojo, ojo. Fíjense que este punto va a viajar y va a buscar aquí su copia. Uy. Aquí. No funciona. Este de aquí busca su amigo aquí. Si yo doblo esa hoja, no me van a quedar perfectas las figuras. Esta recta de acá va a quedar así. No funciona. Busquemos con otro eje. Otro intento de eje podría ser este de aquí, por ejemplo. Tampoco funciona. Este necesitaría un amigo acá. No está el amigo. Este de acá necesitaría un amigo acá. Tampoco está el amigo. Yo no veo un eje de simetría en la 3. Así que voy a ponerle falso. Por lo tanto, 1 y 2. Alternativa A. Dice la 3, ¿qué transformación isométrica sería? Podría ser una rotación. Si nosotros ponemos ese punto acá y rotamos en 180 grados, fíjense que este de aquí, si yo lo roto, una rotación es un giro, bueno, igual la próxima clase creo que es de esto, ¿no? Y en 180 grados me va a quedar aquí. Pum. Este punto de acá, yo lo giro en 180 grados, me queda aquí, mira. Esta recta, la hago en 180 grados, me queda aquí. Este sería un buen ejemplo de una rotación en 180 grados. Mariana pregunta, ¿y no es simetría central? Sí, es una simetría central, pero la simetría central es respecto a un punto. Y esto de acá me preguntan por un eje. ¿Qué es la simetría central? Mira, si tenemos un punto. Buena pregunta y de Mariana, muy buena. Tenemos una... Modelo de una función, por ejemplo. La función x cuadrado. Ya la conocemos bien. No me quedó tan bueno el dibujo, voy a perfeccionarlo. Bueno, no me queda tan bien. La función x cuadrados tiene un eje de simetría. Todos esos puntos de ahí corresponden al otro. La función x cubo, voy a hacer otro nomás. X cubo es así. Y fíjense que la x cubo, a pesar de que no tiene un eje de simetría, o sea, este punto de acá no tiene ningún hermano, sí tiene un centro de simetría. Porque todos sus puntos, si uno los tira hacia el otro lado del centro del origen, tienen un hermano. Este de aquí, lo tiro aquí, queda acá. Este de acá, lo tiro acá, queda acá. Más o menos. Eso es un centro de simetría. Es un centro tal que todos los puntos, si uno los
una definición rigurosa de centro de simetría podría ser como ya con vectores, más complicado. Podría ser como que cualquier vector, por ejemplo, este de acá, al multiplicarlo por -1, tiene una imagen correspondiente. Si yo multiplico ese vector por -1, me va a quedar acá. Eso podría ser un centro de simetría. Que no es lo mismo que un eje. Este sería un eje de simetría. Me voy a leer el chat. Ya, vamos con la 5. 2 minutos. Por eso ya vamos terminando. Bueno, alcanzar a salir un poquito antes. María respondió rarísimo. ¿15? Súper, estamos. Ya. Este ejercicio, la verdad, lo hemos visto en la próxima clase porque de nuevo estamos con rotaciones y tenemos más figuras geométricas. Pero la vida te suelta cosas a las cuales no estás preparado o preparada. El punto B, que es este de acá, se le aplica una rotación en 90 grados respecto al punto A. Y aquí, ojo un poco con los signos. 90 grados positivo es antihorario. 90 grados negativo es horario. Es un poco antiintuitivo. También, como nota, a este cuadrante de acá se le llama 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Esos son los cuadrantes y van en el mismo orden que los grados. Entonces, positivo es como van los cuadrantes. Negativo es para el otro lado. Por lo tanto, nos están preguntando por un B que está aquí. Nos están preguntando por ese punto de ahí. Automáticamente... Pero en el enunciado dice en el sentido horario. aún no llegaba a esa parte del enunciado. Olviden lo que les dije. O sea, no lo olviden. Es importante que sea positivo y negativo. Cuando te dice en sentido horario, el enunciado nomás. Pero cuando te dice el número sin el sentido, esta es como la convención. Gracias por la corrección. Bueno, acá nos dicen por el sentido horario, así que nos están preguntando por este punto de acá. Esto pasa por no leer el enunciado también. Lean el enunciado completo. Aquí. Y estos son 90 grados. Bueno, automáticamente, como el X va a ser positivo, porque estamos a la derecha, y como el Y va a ser negativo porque estamos abajo, podemos descartar este, que tiene un X negativo, y
podemos descartar este también, que tiene un I positivo. Estas rotaciones son difíciles, eso sí. Pero esas coordenadas para los grados de 90 grados, que es como y, menos x, ¿aplica tanto para el menos 90 como para el 90? No. Ya, Ah, lo ya. que dice el compañero, que es súper importante para las rotaciones, de hecho, si no lo vemos ahora, no van a entender nada de lo que voy a hacer después. Imagínense ustedes tienen, por ejemplo, un rectángulo. Es el rectángulo 2,7. Y ustedes lo rotan en 90 grados. Este es el 2,7. Va a quedar aquí. Y este punto de acá, fíjense que tenía como 7 de altura antes, esa 7 va a quedar horizontal, va a quedar en el menos 7, y en vertical vamos a quedar en el 2. Si ese lo rotan de nuevo, va a quedar así. Fíjense que esos 7 de altura quedan ahora como negativos, y el 2 queda en el horizontal, por lo tanto queda menos 2, menos 7. Y aquí, si hacemos una última así, me va a quedar muy para la derecha, o sea, 7, y un poquito para abajo, menos 2. Esos son los puntos. Entonces, si uno generaliza, en vez de 2,7 en x y, cada vez que uno gira hacia la izquierda, se invierten los x e y y se pone un signo negativo adelante del primero. Ustedes vuelven a girar, se invierten, y le ponen un signo adelante del primero. Vuelven a girar, se invierten, y le ponen, uy, perdón, eso era menos aquí, y le ponen un signo adelante del primero. ¿Cuál es la gracia? Que eso te permite rotar cosas muy rápido. Entonces, cada 90 grados, ustedes dan vuelta a las coordenadas y le ponen un menos al de adelante. Cada 90 grados. Bueno, y al revés podrían verlo como la situación inversa. De nuevo se da vuelta, pero le ponen un menos al otro. Fíjense. Fíjense acá. Se da vuelta, un menos al primero. 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 Es en el camino inverso, se da vuelta, un menos al segundo. Se da vuelta, un menos al segundo. Se da vuelta, un menos al segundo. Y aquí también. Eso se cumple siempre. En la próxima clase también lo vamos a volver a ver, así que tranquilos. Pero ese es como el concepto. Entonces, lo que se me ocurre a mí para resolver este problema, que en mi opinión esta es la pregunta más difícil o de las más difíciles que salen en la prueba, pero esto sí lo preguntan, es agarrar este vector, desplazarlo hasta el origen, rotarlo con esta misma lógica de los x que hemos hecho, y luego volver a desplazarlo hasta donde está. Y eso nos va a dar el punto que buscamos. Entonces, para desplazarlo al origen, aquí tengo 3 vectores. Tengo este de acá, este de acá, y este de acá. Este es el vector A, este es el vector B, y este es el vector R, pongámosle. Tengo que A más R es igual a B, o sea que R es igual a B menos A. Ya, entonces está el vector B menos A, que es el morado. Y yo quiero el morado. Entonces B menos A sería 6,7 menos A
Bueno, 6,7 lo saqué de acá y de acá, menos a, que es el vector 1,2. 6 menos 1, 5, 7 menos 2, 5. Entonces, el morado es el vector 5, 5. Y lo cual se cumple, porque va desde el 1 al 6, o sea, avanzó 5 a la derecha, y va desde el 2 al 7, o sea, avanzó 5 hacia arriba. Es el vector 5, 5. Entonces, el vector 5, 5, yo le hago la rotación. Entonces, vamos a tener un nuevo morado, que es este de acá, que va a ser el 5, menos 5, como el patrón que habíamos visto antes. Nos quedaría, lo damos vuelta, y multiplicamos por menos 1 el de la derecha, ponemos un signo. Entonces nos va a quedar el vector 5, menos 5. Y este vector lo sumamos al azul para ponerlo en el A, y nos va a dar el correcto, que es ese de ahí. Entonces al vector 5, menos 5 le sumamos el vector 1,2. Nos va a quedar el 6, menos 3. D. Esa sería una forma de hacerlo. Y la verdad no se me ocurre una más fácil que esa, siendo que esta no es fácil. Adelante con comentarios. María José puso D. ¿Cómo lo hiciste, María José? Y lo hiciste rápido, además. En verdad lo hice como al ojo, porque, o sea, sabía que el X iba a quedar positivo Ujú. y el Y tenía que quedar negativo, entonces descarté la A y la B. Ujú. Y después pensé como, si es 90 grados es imposible que quede como tan abajo, porque si queda y en menos 7 o en menos 5, que no serían 90 grados, como solo Claro, sí, dibujándolo. más. Entonces dije como por descarte, yo creo que es la D. ¿Ya? Ojímetro. Sí, el ojímetro fue harto más rápido que esto, la verdad. Fue efectivo. Bueno, esto es una forma más exacta de hacerlo. Sí, aporta. Igual lo vamos a ver en la clase de rotación, porque en verdad que estas son las preguntas más difíciles. Yo, preparando la prueba, yo estudiaba con otro compañero mío de un curso paralelo que era muy, muy Mateo también. Y cuando él se equivocaba en esto, por ejemplo, en este tipo de preguntas. Y tenía una mala. Al final, una mala, y era esta pregunta. No necesariamente con estos números. Por ejemplo, el punto A, en vez del 1,2 podría ser el 3,4, pero esta pregunta la tenía mala. No sabía hacerlo. Siento que era muy, 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 muy Mateo. Ya. Vamos. Yo creo que terminamos la clase, en verdad. Estamos en la hora y que tengan unos 9 minutitos más. Voy a dejar de grabar. Antes de dejar de grabar, si alguien tiene alguna duda que podría servir la grabación, adelante.